en medio de vosotros. Desde aquí quiero dar muchas gracias al hermano Robert, junto a los hermanicos, por la atención que han tenido con nosotros, Robert, porque nos da alegría que nos atiendan más, de verdad, es una bendición de hermano, nos ha atendido pues, de maravilla. Bueno, pues, como decía el Robert, pues, nos han hecho una llamadita, entonces andamos con un poquito prisa, pero bueno, yo voy a administrarles algo que siento en mi corazón. Yo no tenía conocimiento de esta reunión, me he enterado cuando he venido aquí, pero bueno, he echado mano de un mensaje que yo tenía ahí guardado y espero hacerles bien en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 10 y verso 46. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Bueno, hermanos, el libro de San Marcos es un libro que está dirigido especialmente a los romanos, más exactamente a los cristianicos que había en Roma. La historia bíblica nos enseña, hermanos, que el evangelio de aquella región, de aquel tiempo, se había extendido tanto, a tal punto y a tal extremo, que en el mismo centro de Roma se han llegado a levantar iglesias, donde había hombres y mujeres que alababan y glorificaban a Dios. Amén. Pero en aquel tiempo, hermanos, dice la historia bíblica que se ha levantado un gobernador llamado Nerón, el cual dice, hermanos, que cuenta la historia que es uno de los gobernadores más perversos que ha tenido Roma. Este gobernador, hermanos, se ha levantado contra el pueblo de Dios y se ha levantado contra todo aquello que tiene un simbolismo cristiano. Dice la historia bíblica, hermano, que son capaces de entrar en las sinagogas, sacar a los cristianicos y cuando los sacan los llevan a los circos para que mueran con los leones. Hay cristianos que están muriendo encarcelados, hay cristianos que están muriendo apedreados, hay cristianos que están muriendo crucificados, pero en todo aquel tiempo que está viviendo la iglesia de aquel tiempo, hermanos, dice la historia bíblica que ni tan solo un solo cristiano encontramos que negase el nombre de Dios hasta tal extremo de circunstancia. Está viviendo una situación crítica, una situación peligrosa, pero aunque la situación es crítica y es peligrosa, siempre había un pequeño remanente que seguía buscando a Dios. Siempre. Cuando no podían congregarse en las sinagogas, se congregaban en las cuevas, se congregaban en casas sin que nadie lo supiese. Pero hermanos, el temor ha invadido la región y el temor ha invadido las vidas de aquellos cristianos y de aquellas cristianas. Y dice la palabra de Dios que todo esto está viendo Marcos, y ahora Marcos está viendo una iglesia afligida, una iglesia dolorida, una iglesia con temor en la vida y en el corazón. Y ahora tiene que empezar a relatar Marcos, y empieza a relatar, hermanos, 21 milagros de nuestro Cristo. Y empieza a hablar de un Cristo que no es un Cristo exento a lo que sufre el pueblo, y es un Cristo al cual nadie tiene acceso, sino que empieza a ministrar, a hablar y a predicar de un Cristo que levanta, de un Cristo que restaura, de un Cristo cercano. Viendo la situación que vive, Marcos ha comprendido algo, y es que ha comprendido que la situación es tan difícil, que la situación es tan crítica y es tan penosa, que no necesita en el medio del pueblo gente que me lástima, que venga con cara nada, sino que el pueblo está necesitando de alguien que se levantase en medio del pueblo, no para criticar, no para burlar,
viven por encima de las cosas carnales. Muy bien. Aleluya. Mire, existen dos tipos de cristianos. Existen los cristianos del monte y están los cristianos del valle. Dice el hermano Aprecia predicando, que es un detalle que me encantó. Dice este hombre que hay cosas que solamente se reciben en el monte y hay cosas que se reciben en el valle. Lo que tú necesitas está en el monte. Dice la palabra de Dios que Cristo no es aquel Cristo, no es aquel Jesús que nadie conoce. En el tiempo histórico que predicamos este verso, es el tiempo donde Cristo entra a las ciudades y habla a multitudes. Pero la palabra de Dios enseña que en medio de aquella multitud hay un hombre que destaca. Y no destaca por lo que tiene. No destaca por tener un buen renombre. Destaca por tener una gran necesidad. Dice la palabra que este hombre no es conocido por ser hijo de dinero, ni tampoco es conocido, hermano, por la calidad que le tuviese, sino que es conocido por ser Bartimeo el ciego, porque estamos en un tiempo jóvenes, donde somos expertos en criticar, en murmurar y en catalogar, pero cosas que nunca necesitamos, gente que siempre restaurar el medio del mundo, porque cuando hay un necesito que me ajuste, cuando hay un necesito que me levante, no tenemos que levantar, y estamos buscando para levantar, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y aquí el cielito mendigaba junto al camino. Hay quien ha predicado de este pasaje y ha dicho que Bartimeo estaba en un mal lugar, que tenía que haber estado en el camino. Creo que eso es incorrecto, porque el camino que retrata la palabra era un camino transitable, donde pasaban carruajes, donde pasaban caballos. Este cielito no podía estar en el medio, estaba donde tenía que estar. Aunque tenía necesidades, aunque tenía necesidades, él tenía tanto como tenía que estar. Creo que estamos viendo en este tiempo jóvenes que por medio de la necesidad están perdiendo sus lugares. Hermano mío, tú haz lo que quieras, pero no es nuestro de mi necesidad, porque te tienes tanto como te he dicho de verdad. El mal que tú no puedes hacer, defiende lo que necesita de otro, no hay necesidad, no hay necesidad, mantente en tu lugar. Hay a quien le mueve la circunstancia y hay quien hace que la circunstancia cambie. ¿Saben, hermanos míos, que a Saúl le movió la circunstancia que él estaba viviendo? Era un guerrero, un rey y un machote, pero cuando aparece Goliat se convierte en un cobarde. La circunstancia le ha hecho variar. La circunstancia le ha hecho cambiar. Pero David vive la misma circunstancia que Saúl. Pero David hace cambiar la circunstancia. Ya ves que en ti hay poder para cambiar la circunstancia. Vuelvo a repetirlo. En ti hay poder para cambiar la circunstancia. Amén. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Viene, si no me equivoco, del hebreo digamos, quiere decir dinamita. El poder de Dios no es hablar en lenguas. El poder de Dios no es solo los escalofríos. El poder de Dios es tu milagro. Es el poder que puede cambiar la circunstancia que tú estás viviendo. Y y dice la palabra que bendigaba justo el camino. Es un hombre que no ve, está feliz,
Quedarse ciego en aquel tiempo, en aquella época, era buscarse la luz. No había sociedades donde legalizasen, o no existían sociedades donde le dieran una ayuda económica, sino que era buscarse la luz. Pero me llama algo tremendamente la atención. Aunque está viviendo una situación difícil, este hombre cada mañana se levanta y este hombre cada mañana se va hacia el camino. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que este hombre en medio del problema no se hunda, sino que en medio del problema sigue luchando? Y es que, hermanos míos, este hombre tenía una necesidad muy grande. La necesidad era que tenía que recibir la vista. Pero por encima de esta necesidad seguía habiendo una necesidad superior. Es que necesitaba alimentarse. Y déjame decirte, joven, que me escuchas en esta noche, por encima de las necesidades que tú tienes, por encima de las carencias que en tu vida puede haber, hay una necesidad mucho superior a todo esto. Y es que necesitas sobre todas las cosas misericordia de Dios. Hay esta necesidad en tu vida, necesitas a Dios por encima de todo. Es el hombre de Jesús. Necesitamos a Dios. Y ahora que el viejito está junto al camino, y dice la palabra textualmente, y esto es como dándolo, y dice, y oyendo que Jesús pasaba. No lo ha visto, pero ha creído lo que ha visto. Santo, santo, dema sananai, dorme gentanaos, que te cae. Jamás en mi vida he visto las manos de nuestro Dios. Jamás. Te doy mi palabra que más de una vez las he podido sentir. Amén. Jamás he visto sus brazos, pero me he sentido abrazado por Él. Amén. Hoy tengo que confirmar la voz del cuello, que aunque no lo he visto, y he creído, es un Dios real. Amén. Es un Dios real. Amén. No lo ha visto, pero lo oye. Eso se llama fe. ¿Sabes, hermano mío, que lo que te hace venir a este lugar y la creencia que en tu corazón hay, no la ha puesto el Robert? La fe no la ponen los pastores. La fe no la ponemos los predicadores. La fe la tiene que poner el mismo Dios. Si estabas buscando una confirmación de que si Dios está contigo, si antes de venir a este lugar has dicho, Señor, confírmame que tú estás contigo, necesito saber que estás conmigo, Señor. Aquí tienes hoy una confirmación. Si en medio de tus problemas sí te estás viviendo en las reuniones, si en medio de tus problemas sí te estás sintiendo a cada mundo, es porque tu mundo es fe, y tu corazón es fe, es que hermano poderoso de Dios está hablando contigo. Le voy saltando algunas cosas, pero dice la palabra que aquel hombre ha empezado a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben la historia? Que han empezado a arrepentirse, que no calle, que no hable, que no grite. Pero dice la palabra que ha gritado mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay una expresión, hay una frase que crece lo que es para romperse la camisa, porque esto rompe los esquemas que el hombre que estudia la palabra y dice la palabra de Dios y dependiendo de Jesús. Dios ha multiplicado los peces, ha multiplicado los panes. La gente que ha visto esto ha salido corriendo y ha dado uno a otro. Chacho, que reine este que multiplica panes, que reine este sobre nosotros, que nos provee, que reine este. Y dice la palabra
que Jesús, cuando ha querido hacerle rey, ha tomado a sus discípulos y ha salido corriendo. Pero ante la necesidad de un pueblo herético de que se defienda, ¡al pueblo le defienda! Estamos viendo de un evangelio teórico, pero muy pocos con un evangelio práctico. Es hermoso el conocimiento, ojalá el Señor me diese 3 veces más de lo que tengo, pero por encima del conocimiento debemos de conocerle a Él. Mire, había un hombre llamado Moisés. Todos saben la historia de Moisés. Es llamado para libertar el pueblo y dice la palabra de Dios que Moisés es tartamudo. Y como es tartamudo y se necesita un buen conocimiento y una buena expresión para presentarse delante del faraón, el que habla delante del faraón es Aarón. Aarón es un machote. Aarón no tiene aguante, tiene una expresión que da alegría escucharle. Aarón habla delante del faraón. Aarón está acostumbrado a hablar con gobernantes. Aarón tiene una fraseología tremenda. Aarón es un estudioso, es un fenómeno. Pero el pueblo en las manos de Aarón hace de perros y se pierde. Pero ahí está el pobre vagabundo que no sabe lo que está haciendo, pero que cuando es un malo se le dice a la Dios. No necesitamos tanto conocimiento. Necesitamos vivir dentro de la presencia de Dios. No luches tanto por los cargos. No luches tanto por los reconocimientos. ¿De qué sirve una vida pública si no hay vida del secreto? Necesitamos ser conocidos por Dios. Que no me mandes predicar. Que no me mandes presentar un curso si no quieres. Que los ancianos no se acuerden de mí. Pero que se acuerden de mí. Que se acuerden de mí. Necesitamos tener vida de secreto. Necesitamos conocer a Dios. Mire, hay gente por ahí en otras zonas muy lejos, que son fenómenos y son capaces de tirarse 4 o 5 horas de lectura, pero aún no han pasado una noche a solas con Dios. ¿Cuánto hace que no pases una noche a solas con Dios? Hay quien dice, eso es de los ancianos, que los ancianos son dinosaurios que han pasado de época. Ojalá tuviésemos los principios que han tenido nuestros organismos. Los organismos no tenían de principio las lecturas ni el conocimiento. Su principio básico era la adoración, la unificación delante del Señor. Y es más que nunca necesitamos recordar esos principios. Necesitamos traer esos principios de nuestra vida. Que nuestros principios sean educados, Mire, hay 2 llamados que son universales para todos. El primero es el llamado a la salvación, el cual somos todos llamados, y hay un segundo llamado, que es el llamado a la búsqueda. Eso no es solo para predicadores, eso no es solo para gente que lleve cargos. Tú necesitas el contacto con Dios, lo necesitas. Voy a utilizar una expresión que la utilizo aquí porque me dan confianza a mis hermanos y nos conocemos un poquito. ¿Sabes, hermano mío, que cuando tú vives cerca de Dios, hasta el carácter te cambia? Dice la palabra de Dios que había un querubín, el cual era acabado en hermosura, dice la palabra, vestido de las mejores alas. A tal punto son sus vestiduras que hasta los cimientos de la Nueva Jerusalén tienen esa clase de vestidura. Es exagerado, no hay que lo aguante.
la mano derecha de nuestro Dios, se ha dejado de su presencia y se ha hecho Satanás. Cuando tú vives cerca de Dios, no hay quien te aguante. La alegría está contigo, sabes a Dios, creas buen ambiente. Pero cuando vives lejos de Dios, hasta te cambia el carácter. No hay quien esté contigo, no hay quien te aguante. No comprendes que hoy más que nunca necesitas vivir cerca de Dios. Que necesitas traer buena armonía a tu iglesia. Que necesitas la presencia de Dios en tu matrimonio. ¿Sabes por qué disfrutas tanto con tu compañía? ¿Sabes por qué te creas en el ambiente en tu casa, en tu casa, con tus hijos y con tu compañera? Porque tienes necesidad de Dios. Porque cuando Dios reina en tu hogar, hay paz, hay alegría, hay felicidad. En el nombre de Jesús. Si yo me vivo cerca de Dios y me alejo de Dios, miren, alguien sin Dios hace una vida tranquila, su trabajo, su casa, su familia. Yo sin Dios me busco la vida y yo se la busco a mi casa, pero con Dios en el corazón voy de iglesia a iglesia, predicando y administrando su palabra. ¿Sabes por qué hay gente en las iglesias que aún no ha cambiado? Porque no has conocido a Dios. El que se encuentra